de nuestra tarde de té del Ministerio de Mujeres y Hombres Caminando con Cristo. Nos sentimos altamente complacidos, satisfechos, contentos con la compañía de cada uno de ustedes. En esta ocasión, los hombres de la Biblia. El año pasado, las mujeres de la Biblia. En esta ocasión, hablamos de esos hombres que muchas veces cometieron errores, tuvieron vicisitudes, estuvieron en caminos oscuros, pero que por ese acercamiento con el Señor cambiaron sus vidas. Y fue tanto el cambio que han sido merecedores de formar parte de nuestro libro sagrado, la Biblia. Así que para esos hombres, un fuerte aplauso. Bienvenidos. Miulka dio un adelanto, ya poniéndonos en manos del Señor, pero ahora lo vamos a hacer de una manera solemne, como es costumbre en nuestras actividades. Somos personas de fe. Dile bienvenido, qué bueno que estás aquí. En esa bienvenida y en esa sonrisa está Jesús. Yo quiero pedirte que te pongas de pie en este momento, que sueltes todo lo que tienes en tu mano. Y en este momento cierra tus ojos. Y lo primero que yo quiero que tú le digas al Señor es gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, nosotros te damos por este momento, por esta noche, Señor. Nosotros te entregamos, Padre, a cada persona que ha trabajado para este evento, pero te entregamos a cada invitado, Señor. Mira cada mesa, Señor. Llega a ella, Señor, con tu luz y con tu paz. Te entregamos este evento, a cada músico, a cada persona que hoy en esta noche interviene para que esto sea un momento de gloria, Señor. En esta ocasión yo voy a llamar a una mujer que un día recibió la visión y la misión de que teníamos que reunirnos. Yo sé que ella a este tiempo se debe sentir muy orgullosa y feliz por todo lo que ha logrado. Ella nos va a hablar un poquito de la historia del Ministerio de Mujeres y Hombres Caminando con Cristo, de la historia de ese transitar del cual han transcurrido muchos años. Llamamos a Arelis Fernández de Tineo, quien tiene pues la misión de explicarnos cómo surgió este ministerio. Muchos de ustedes están aquí y posiblemente no conozcan de nosotros. Arelis, bienvenida. Buenas noches a todos. Para honra y gloria de Dios, este ministerio nació hace 15 años. Fue en casa de familia. Comenzamos 4 personas la primera vez. Y de ahí en adelante comenzamos a visitar las casas. Pasamos años y años visitando las casas. La pandemia nos trajo la división, es decir, ir a una capilla. En este momento estamos en la Capilla La Sursa cada martes. Pero ni siquiera en tiempo de pandemia nosotros paramos, porque la palabra nos encadena, la palabra nos encierra, la palabra en tiempo de pandemia es donde más fuerza teníamos que dar. Había más gente depresiva, más gente con situaciones. Nuestro ministerio, nuestro lema es llevar almas a Cristo.
sobre José el soñador. La historia es bellísima, señores. Vamos a tratar de acortarla. Pero a José le tocó y fue así. Hubo mucha abundancia, acumularon riquezas, trajeron y luego vinieron los años de pobreza. Sus hermanos, que estaban en otro pueblo donde no había riqueza, sino que había llegado la crisis grande, estaban pasando trabajo, mucho trabajo. Y José se decidieron ir a Egipto a buscar ayuda, que sabía que tenían riqueza. Vaya sorpresa con quién se encontraron, porque el rey le había dado toda la potestad a José para que manejara todos esos alimentos. Y llegaron esos hermanos. ¿Pero qué ustedes creen? Para no ampliarle la historia, José perdonó a sus hermanos, le dio de comer, lo mandó a buscar y lo puso en un bienestar. Yo los voy a invitar a que la lean completa la historia, pero le voy a dejar con esta frase que José dijo que me encantó. Dice: el perdón es mejor que la venganza y la compasión más poderosa que el castigo. Dios lo bendiga. De Moisés. Realmente el nombre de Moisés, que fue el que me tocó, realmente me dice que tengo que hablar con mucha fuerza, con mucha dirección, con mucho poder divino que obviamente Dios nos da, como en toda su vida Dios le otorgó a él. Al parecer, Moisés nació en José. Hemos querido traerle algunos datos de relatos que ustedes ya saben, pero hay datos familiares que a veces se nos escapan y aquí estamos para eso. Nació en José, región del antiguo Egipto. Fue rescatado de las aguas por la hija del faraón, quien se llamaba Termutis. Lo crió como si fuera su hijo. Los padres de Moisés fueron Amram y Jocabed. Moisés tuvo tan solo 2 hermanos, Aarón y Miriam. Y su esposa fue Séfora, quien fue descendiente de la familia de Abraham, hija de su tercera esposa. La historia de Moisés se relata en 2 libros de la Biblia, Éxodos y Deuteronomio, del Antiguo Testamento. Huyó de Egipto y fue exiliado, fue pastor toda su vida, y a los 80 años, Yahvé, Dios de los hebreos, se le apareció en una zarza ardiente y le ordenó volver a Egipto para salvar a su pueblo de la esclavitud. Daniel. Estoy fascinada con el personaje que me tocó. Me tocó un personaje extraordinario, un personaje que no se rindió, pero que lo que me ha mostrado a mí en esta jornada de prepararnos para esta tarde de té, Daniel me mostró a mí, me enseñó a mí lo que es la lealtad a Dios. Daniel fue un hombre leal, un hombre que no se dejó seducir, que no accedió a los mandatos y a las direcciones de aquellos que habían sido puestos como rey, porque él tenía un rey, como lo tenemos tú y yo, y nuestro rey es Dios. Jeremías. Buenas noches. Decía Abril que ¿quién no ha perdido la paciencia de Job? Hoy yo le digo a ustedes, ¿quién no ha renegado de Dios? ¿Quién no ha dicho, Dios mío, pero que esta gente no me entienden? Esta gente yo le hablo y no me escuchan. Siguen como si fueran ovejas al matadero. Ese es Jeremías. Jeremías fue un profeta, pero Jeremías tuvo una visión difícil, porque era hacerle entender al pueblo que tenía que dejar la mala vida. Y la mala vida era vivir en ese tiempo, era muchas bebidas, que hoy en día lo vemos, muchas infidelidades,
no le hacían caso a los profetas. Entonces, él le pedía al pueblo que por favor se convirtieran, porque él entendía que de nada le servía al pueblo tener todo lo que tenía y querer y creer en los mandamientos cuando en su corazón no había una real conversión. Esta noche Jeremías le pide al pueblo, a ustedes que estamos aquí reunidos, que nos convirtamos al Señor, pero en espíritu y verdad. Jeremías todo el tiempo pidió al pueblo esa conversión, y en esta noche el Señor le voy a dejar con una nota que Jeremías escribió en su libro. Solo tú puedes sanarme, solo tú puedes salvarme de todos los peligros. Por eso toda la gratitud de mi corazón es solo para ti. Buenas noches. De Job. Pues el nombre de Job significa aquel que soporta penalidades. Job era un hombre sumamente rico que hoy se le pudiera decir tutumpote. Tenía ganados, 7 hijos, un hombre realizado, un hombre leal a Dios, un hombre recto, un hombre sabio, un hombre con temor de Dios. Pero ¿qué pasa? Que Satanás, viendo esa benevolencia de Job, le pide permiso a Dios para atacarlo, porque él dice que Job es así por todo eso que tiene. Y Dios le dice, ok, pero no le quites la vida. Y ahí cae Job en desgracia. Pierde todo. Se le mueren sus hijos, pierde los ganados, pierde su casa, pierde todo. Y encima le vino una enfermedad llamada lepra. Pero él ni así siquiera renegó del Señor. Su esposa lo instaba para que él renegara de Dios, y su frase era, si Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Entonces, viendo el Señor esa actitud de Job, esa lealtad, esa entrega, no le quedó más que al final de su vida bendecirlo con el doble de todo lo que tenía al principio. Entonces, yo me imagino que Job, si estuviera aquí conmigo, pudiera decir, fue mi confianza en él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, mi sueño se murió, pero mantuve el horizonte de mi fe. Entonces, a eso es que yo quiero invitarlos hoy, que se vayan con eso en su corazón. No importa por las circunstancias que estemos pasando. Debemos ser fieles a Dios y veremos respuestas positivas siempre. Gracias. Bellísimo, Abril. Qué mensaje, Dios mío, como decía Abril. Ojalá podamos nosotros poner de manifiesto en nuestras vidas, aunque sea un poquito del ejemplo de estos hombres de fe, de estos hombres de la Biblia. María Torres tiene la responsabilidad de hablarnos de Jacob. Ya me introdujeron a Jacob como engañador y usurpador, pero tengo para decirle que Jacob peleó su bendición y la ganó. Entonces, la historia de Jacob la encontramos en el libro del Génesis. Jacob fue uno de los 3 patriarcas de Jerusalén. Era descendiente de Abraham, que era su abuelo, hijo de Isaac. Su madre era Rebeca. Tuvo un hermano mellizo, el cual respondía al nombre de Esaú, donde fue que empezó a hacer sus engaños y sus cosas, cuando en realidad le compró su primogenitura por un plato de lentejas. Ahí empiezan los problemas. Pero ¿qué pasa? Jacob sigue en su lucha, en su trabajo, en su afán, porque Dios tiene un propósito muy grande para él. Él procreó 12 hijos, los cuales formaron las 12 tribus de Israel. Jacob profesó una fe tan grande
señal a Dios que fue merecedor de su gracia y su predilección. Qué bueno, en esta ocasión llamamos a Raquel Alba, quien tiene el compromiso de hablarnos de David. Buenas noches. El rey David nació en Belén, fue hijo de Jesé y nieto de Obed. Ayudó desde pequeño a su padre en el cuidado de las ovejas. Él era capaz de salvar los rebaños de los leones o cualquier otra bestia con sus propias manos, porque tenía a Yahvé como Dios su refuerzo. Fue un rey israelí, elegido por Dios para ser titular de su reino. Reinó durante 40 años. Fue uno de los gobernantes más apreciados por el pueblo, reconocido por su humildad y arrepentimiento genuino. Se enfrentó con enorme valentía a genios de gigantes Goliat en el marco de la guerra de Israel contra los filisteos, hecho que fue sin lugar a duda el suceso que más destacó en la historia. Murió a los 70 años en Jerusalén. Compuso hermosos poemas y elegías. A él se le atribuyen los salmos de su nombre que aparecen en la Biblia, distinguiéndose además como virtuoso del arpa. Su íntima relación con Dios era inevitable. Sus signos que alababan a Dios siempre hacían eco a través de las montañas y los campos. Buenas noches. Yo vine aquí para darle pinceladas de la vida de Isaías. Conocerlo como hombre, porque quizás le pasaba a ustedes como a mí, cuando iba creciendo. Iba a la iglesia, escuchaba según el profeta Isaías esto y esto, pero no me iba atrás. ¿Quién era Isaías? ¿A qué edad comenzó a conocer al Señor? Y esas cosas. Isaías era un gran poeta, escritor, y a bien le viene el nombre de príncipe de los profetas. Muchacho joven, conoció al Señor a los 20 años. A esa edad Isaías comenzó a tener sueños donde el Señor le hablaba. Era consejero de reyes, era, podemos decir, como decimos estos días, adinerado, de familia adinerada. Predijo tantas cosas que lo que quiero es que ustedes sigan investigando qué hizo Isaías. Isaías habló, escribió del gran Emanuel, del Dios con nosotros. Imaginémonos en ese tiempo. Te estoy hablando que Isaías nació 770 años antes de Cristo y ya Dios a los 20 años comenzó a usarlo. Llamamos a Mariela García, quien viene a hablarnos de Juan el Bautista. Muy buenas noches, yo le voy a hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un predicador judío que enseñó a las personas de cómo seguir la palabra de Dios. Fue la figura principal que preparó el camino para Cristo antes de su ministerio. La gente le preguntaba a Juan que qué podía hacer para vivir en santidad, a lo que éste le contestaba, ayudando a los pobres, hablando la verdad, siendo justos. Un día, mientras Juan se encontraba bautizando en el río Jordán, llegó Jesús y le dijo que quería recibir la gracia de ser bautizado, a lo que Juan no dudó, ya que Jesús fue una persona que siguió los mandamientos de Dios. Pues al ser bautizado Jesús, vino esa luz del cielo, ese Espíritu Santo, y una voz que dijo: he aquí mi Hijo amado. A lo que Juan contestó: he aquí tu Hijo, mi Dios. Muchas gracias. Ese es el mensaje de Juan el Bautista a cargo de nuestra hermana Mariela García. Y continuamos nosotros con esta noche. Imaginamos será inolvidable para todos, esta noche especial. Un evento que se de estos hombres de fe, de estos hombres que hicieron historia en el sagrado libro, en ese sagrado libro de la Biblia que tiene una gran verdad. Vamos nosotros a llamar ahora
a Fátima Martínez, quien viene a hablarnos de Pablo. Pablo, maestro y escritor asiduo, que se convirtió en el camino a Damasco. Dios está buscando, Dios está llamando, hombres que quieran a Dios agradar. Pablo, nombre judío, Saulo de Tarso o Saulo Pablo. Judío ferviente, perseguidor de cristianos, pero escuchó el llamado de Dios y se convirtió al cristianismo. Y fue el gran apóstol de Cristo. Fue un instrumento enviado por Dios para difundir su nombre a reyes, paganos y israelitas. Algo que caracterizó mucho a Pablo es la presencia y la centralidad en Cristo. Redactó uno de los escritos de canónicos cristianos y la primera epístola de los telonicenses. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a Fátima Martínez y qué bueno, ojalá todos recibir el llamado de Cristo, ¿verdad? Sería una gran bendición y un gran privilegio. En esta ocasión llamamos a Arelis, nuestra querida hermana Arelis Fernández de Tineo, quien viene a hablarnos de Pedro, hablarnos sobre la historia de Pedro, conocido también como San Pedro. Así que la recibimos con un fuerte aplauso. Dios está llamando, hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo. Dios está buscando. Que me tocó la persona de Pedro, un apóstol que de verdad yo he admirado mucho, porque tiene tantas cosas parecidas a nosotros los dominicanos, y ustedes van a saber por qué. Dice que el apóstol de Jesucristo y primer jefe de la iglesia fue San Pedro. Nació en Besaida, Galilea, en Israel. Se desempeñaba como pescador de mar de Galilea. Usualmente trabajaba con su hermano Andrés, quien también fue apóstol. Vivía con su esposa, hijos y su suegra en Cafarnaúm. Pero comenzó a oír a Jesús de Nazaret frecuentemente hasta que decidió aceptar su llamado y unirse a su labor para compartir sus enseñanzas. Es decir que, como dice la palabra, que la fe viene del oír. Pedro comenzó a oír a Jesús hablar y se fue enamorando. Es decir, Pedro tenía su esposa, no era un vago, no era que andaba por ahí, no tenía familia, tenía su esposa, vivía con sus hijos, con su suegra, es decir, que tenía una familia formal. Y al oír que Jesús andaba por ahí y estaba hablándole al pueblo que se acercara, él se fue enamorando y se fue acercando. Dice, de los 12 apóstoles, Pedro fue uno de los más distinguidos por su fuerte personalidad y su cercanía al maestro. Por ello, asumió una actitud de líder y portavoz del grupo. A ver, ¿qué es lo que Margarita come? ¿Qué es lo que ella hace? Para mantenerse así tan bella y tan joven. Bueno, lo primero, tener fe y confianza en Dios, en seguridad. Entonces, pero sí le digo, yo tuve 2 mellizas, yo tengo 7 hijos. Entonces tuve 2 mellizas, ella tiene 53 años. Y yo, desde que yo nacieron ellas, yo empecé a hacer ejercicio. Y ese tiempo yo tengo haciendo ejercicio. Yo le aconsejo a todos que hagan ejercicio, que ahí está la clave, comer sano y ejercicio, paz, tranquilidad, paz espiritual. Gracias. El aplauso, felicidades. Lázaro, báilala, báilala. Báilala, Lázaro.
Arelis, poniendo la humildad de manifiesto. Ojalá todos, como dice Arely, imitemos el ejemplo de Pedro. Continuamos nosotros y en esta ocasión llamamos a nuestra hermana Verónica Santos, quien viene a hablarnos de Lucas. Este hombre que el Evangelio de Lucas se enfoca en las enseñanzas de Cristo acerca de la salvación. Muy buenas noches a todos. Yo quiero saber si hay algún médico en esta actividad. ¿Hay alguno por aquí? No. Pues si no hay, a lo que son, tienen hijos, algún familiar que sea médico. Sí, excelente. También a nuestros artistas, nuestros invitados especiales que están por allá. Quiero presentarle a su patrono, San Lucas. Lucas significa iluminoso, iluminado, viene del latín lucis, que significa igual a luz. San Lucas escribió dos libros muy famosos, el Tercer Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, como continuación de su Evangelio. Nació en Antoquia del Oronti, Turquía, de una familia pagana, en la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Falleció 84 años después de Cristo en Texas. Lo enterraron en la Basílica de Santa Justina, Padua, Italia. No conoció a Cristo en persona. Tiene la gracia de convertirse a la fe y encontrarse con San Pablo, quien fue su discípulo por muchos años. Conoce a María, la madre de Jesús, en una visita que le hace a San Pablo. Lucas era un médico y viajó con San Pablo en su segundo viaje misionero. Pablo lo llamaba su querido médico. Él es el santo patrono de los médicos y también el patrono de los artistas. Llamamos a Minerva Pérez con María José. Vengan por aquí. Un poquito de la interesante historia de Abraham. Nueva vez el aplauso para ellas. Buenas noches. Hoy yo voy a hablar de la historia de Abraham. El patriarca Abraham era un hombre justo, descendiente de Sem. Nació en Ur de Caldea, el cual aún volvió en medio de un pueblo idólatra. Nunca abandonó el culto del verdadero Dios. Por eso, y para contener los progresos de la idolatría y la corrupción de costumbre que insensatamente se esparcía por la tierra, Dios decidió escoger un pueblo, el cual gracias a un cuidado especial de su providencia conservaría su culto y prepararía la venida del Mesías, y eligió al patriarca Abraham para cabeza o jefe de ese pueblo. Privilegiado se le apareció el Señor y le dijo: sal de tu país, deja tu familia y ve a la tierra que te mostraré. Te haré padre de un gran pueblo, y en ti serán benditas todas las generaciones. Amén. Muchas gracias. Ya ven ustedes el privilegio de Abraham. Gracias a María José, gracias a Minerva. Y continuamos, y en esta ocasión llamamos a Ana María Gómez, quien viene a traernos el mensaje de Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Que se sienta fuerte el aplauso para ella y la recibimos con mucho cariño.
Buenas noches. Esteban fue un hombre sumamente lleno de fe. Por eso Esteban desde un principio tuvo una visión de ver nuestro Señor Jesucristo resucitado a la diestra del Padre. Esteban fue un diácono, pero fue muy martirizado, murió apedreado. Por su fe, Esteban caminaba por los pueblos y era rechazado. Pero Esteban tenía una fe tan firme que siempre se mantuvo ahí con su fe y hasta su muerte fue apedreado. Wow, Dios mío, gracias. Estos mensajes, Dios mío, estos mensajes extraordinarios que nos llevan a la reflexión. Ojalá cuando nos vayamos nos quedemos con algo. En esta ocasión llamamos el último hombre escogido de la Biblia y llamamos a Gali Fernández, nuestra hermana, quien tiene la gran responsabilidad porque el hombre de la Biblia de ella es José, el padre de Jesús, que nos enseña a creer en Dios. El aplauso para él. Buenas noches. Yo he estado escuchando tantos hombres de valores, tantos hombres que se arrepintieron, tantos hombres que sí le dijeron que sí a Dios. Hoy, por diosidencia, como dijo Arelis, en los que estuvieron en la tarde de té el año pasado, nos toca a nosotros sacar un nombre. Y a mí me tocó el año pasado sacar el nombre de María, la Virgen, la mamá de Jesús. Este año, pues, no sé qué pasó porque cuando entré la mano me tocó sacar el nombre de José, San José, el patriarca. No menos importante, todo lo que han dicho de tantos hombres que supieron fajarse, vamos a decir, que supieron enfrentar todas las condiciones, todas las necesidades. Pero yo he quedado impactada investigando sobre San José, que valga la aclaración, antes en nuestra iglesia no se le daba la importancia a San José que en verdad merece, porque es el hombre que a través de un sueño y el Espíritu Santo le habló y le dijo que él iba a ser el padre, iba a ser el esposo de María, iba a ser el esposo de una mujer, y no le bastó con eso, porque nada más no era de una simple mujer, era una mujer que traía un niño en el vientre. Y yo sé que aquí hay muchos hombres. ¿Y a qué hombre no se asustaría cuando le digan, tú vas a ser el esposo de esa mujer? Y siguiendo su información, siguiendo su mandato, le dijo, no es una mujer sola, es una mujer que trae un niño en su vientre. Humanamente, cualquier hombre se asustaría, yo sé que sí, pero ahí, como estamos hablando de una persona que en verdad venía desde niño entendiendo el mensaje de Dios, de ese Padre Celestial, venía entendiendo que nosotros éramos hijos de un Padre que lo merecía, que nosotros nos redimiéramos a Él, que nosotros entendiéramos que Él nos escogía a nosotros por algo. Y eso fue lo que le pasó a José. José no fue un hombre decorativo, no fue un San José, un esposo, te voy a poner un esposo porque sí. No, a José el Señor Dios, nuestro Padre Celestial, lo puso como Padre terrenal y lo puso como esposo de María. Y él fue un hombre que tuvo cualidades excelentes, porque fue un hombre obediente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si alguno de mis ramas no da uvas, la corta, pero a todas las ramas que dan fruto, la poda para que den todavía más fruto. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Del mismo modo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si alguno de mis ramas no da uvas, la corta, pero a todas las ramas que dan fruto, la poda para que den todavía más fruto. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Que no tiemble su corazón, no tengan miedo. Estaré con cada uno de ustedes hasta el final de los tiempos. Amén. Nos ponemos de pies, que se sienta fuerte el aplauso para Jesús. Jesús vivo. Agradecemos a Diácono Marino Luna, el aplauso para él también, que con mucha amabilidad y lleno de fe, sintiendo, ¿verdad?, la palabra del Señor, quiso hacer presencia en el día de hoy. Ese aplauso como que no lo siento tan fuerte para Marino y para el Señor. Muchísimas gracias. Muchas gracias.